Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de química y siguiendo con la temática que habíamos trabajado en el video anterior de todo lo relacionado con el pH y pOH, en este video vamos a poner un poquito a práctica lo que esa teoría nos puede ayudar para entender algo muy importante en los laboratorios y es realizar las gráficas de titulaciones entendiendo un poquito los conceptos de pH y pOH. A manera práctica en los laboratorios suele utilizarse mucho el pHímetro o indicadores de papel, pero para tener en cuenta algo que cuando se usan indicadores se tiene solamente el punto final, el cual define el volumen de la solución titulante utilizada. Con ese dato obtenido experimentalmente se puede obtener la concentración o la masa de la sustancia titulante, utilizando el procedimiento pero sin obtener las gráficas que normalmente son lo que piden los docentes. La gráfica de titulación, que es la fundamentación base para realizar este video, se puede obtener de manera experimental y teórica. De manera experimental lo podemos obtener utilizando un pHímetro y de manera teórica utilizando unos datos hipotéticos, pero dichos datos son factibles de obtener de manera experimental. Llevando este tema a la parte experimental, un profesor nos puede poner una titulación de 50 mililitros de ácido clorhídrico 0.07 molar con un volumen que no sabemos de una solución de NaOH 0.08 molar. ¿Cómo hacemos esa parte? Pues tenemos en nuestro Erlenmeyer la solución que conocemos el volumen, sería 50 mililitros de HCl, que está a una concentración de 0.07 molar. Mientras que en nuestra bureta tenemos el NaOH que está a una concentración de 0.08 molar, pero no sabemos cuánto debemos añadir gota por gota para que la titulación aquí cambie de color. Es un proceso que se llama titulación que hacemos en el laboratorio. Pero también lo podemos hacer de manera teórica para poder, digamos que, realizar esa gráfica de titulación que nos puede pedir el docente. En la parte experimental hay que tener en cuenta 4 puntos muy importantes como lo son el momento inicial en que empezamos sin que haya caído una gotica de esto, un momento antes del equilibrio que será hipotético, el momento en el equilibrio y un momento después del equilibrio cuando nos hemos pasado. Entonces, como vamos a hacer esta partecita, podemos hacer ese volumen que necesitamos de manera teórica conociendo una fórmula muy sencillita que dice que el volumen del ácido por la concentración del ácido es igual al volumen de la base por la concentración de la base. Es decir, podemos determinar cuánto necesito yo de NaOH para que esto me quede en equilibrio. ¿Y cómo lo hago? Con esa formulita y sacando los datos. A ver, el volumen del ácido lo tengo. ¿Cuál es el volumen del ácido? Volumen del ácido es 50 mililitros. Por la concentración del ácido la tengo que es 0.07 molar. Igual a volumen de la base, no lo tengo, el volumen de la base por la concentración de la base 0.08 molar. Ahora bien, la molaridad también se puede expresar en milimoles por mililitro, entonces también podríamos calcular esa partecita. Entonces despejemos la fórmula: 50 mililitros por 0.07 molar sobre 0.08 molar es igual al volumen de la base. Si hacemos esa operación matemática, el volumen de la base va a ser igual. Recuerden que tienen que multiplicar arriba y luego dividir abajo. Va a dar un valor de 43,75 mililitros. Es decir, que ese es el volumen que yo necesito adicionar para que esta parte quede en el equilibrio. Y ese valor es muy importante tenerlo en cuenta. Conociendo entonces el valor que necesitamos añadir de nuestra base para que quede en equilibrio, vamos a calcular los valores del pH en los momentos que habíamos dicho. Vamos a iniciar con la parte inicial. Entonces, si en la parte inicial no teníamos nada, NaOH, vamos a tener 0 mililitros. Por lo tanto, a mí no me interesa todo lo que tiene que ver con esa base. Me voy a concentrar en el ácido. Entonces, recuerden que la fórmula de pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de la parte ácida. Y como estamos trabajando con un ácido fuerte, recuerden que el HCl se disocia así de esta manera. Y que si esta concentración es 0.07 molar, esto será 0.07 molar y esto será 0.07 molar. Por lo tanto, como yo no he añadido nada de esto en el momento inicial, mi pH va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración, que sería 0.07.
y ese valor numérico me va a dar 1.15. Es decir, que en el momento inicial, yo voy a ponerlo aquí, el pH era de 1,15, un pH ácido. Y así vamos calculando todos los puntos necesarios. Ya sabemos que en el momento inicial nuestro pH era este. Luego de tener esa parte inicial, vamos a un punto antes de la equivalencia. Y aquí es muy importante tener en cuenta el número que nos da en el momento de la equivalencia. Aquí yo tengo que imaginar un punto hipotético justo antes, y para ello voy a trabajar con que he añadido un volumen de 30 mililitros de una solución de NaOH a 0.08 molar. ¿A dónde? Vamos a poner que este sea mi parte inicial, y al otro que sería 50 mililitros de una solución de HCl 0.07 molar. Entonces, esto es un punto que antes de la equivalencia. Antes de la equivalencia. O el equilibrio, perdón, un punto antes del equilibrio. ¿Por qué un punto antes del equilibrio? Porque recuerden que 50 mililitros necesita 43.75 para llegar en equilibrio. Entonces, si estoy haciendo una gráfica, necesito coger un número menor a 43. Voy a coger un número cerrado que es 30. Entonces, cuando habíamos realizado en el video anterior del pH, uno de los últimos ejercicios, sabíamos que la concentración de la H es igual a los moles sobre el volumen en litro. Entonces, como aquí estamos hablando de mililitros, vamos a hablar de milimoles sobre mililitros. Entonces, ¿qué tengo aquí? Como la concentración de estos ácidos y bases fuertes es la misma tanto para H como para O, podemos resolver en una ecuación bastante sencilla, que es la que voy a escribir a continuación. La ecuación que tendríamos es la siguiente: la concentración de H o de protón va a ser igual a los milimoles de HCl inicial menos los milimoles de NaOH agregado. Recuerden que para hallar los milimoles necesitamos hallar la fórmula como si estuviéramos hablando los moles de cada uno de ellos. Entonces vamos a resolver este ejercicio de una manera bastante sencillita utilizando los valores que tenemos. Entonces, para hallar los milimoles del HCl, recuerden que para hallar los milimoles tenemos que buscar la fórmula que nos decía que los milimoles o los moles es igual a los moles por el volumen en litro. Entonces, tenemos el volumen del HCl. ¿Cuánto es el volumen del HCl? El HCl es 50 mililitros. Por la concentración de él sería 0.07. Recuerden que será milimol por mililitro para que tengamos las mismas unidades. Vamos a poner esto en un solo lugar. Menos lo que estoy añadiendo, que sería mi volumen. Aquí sería 30 mililitros por la concentración, que es 0.08 milimol por mililitro. Y todo eso va a ir, vamos a poner esto por acá. Todo eso va a ir sobre el volumen total, que serían ¿cuánto? 80 mililitros. Recuerden que aquí lo que tenemos que hacer son operaciones matemáticas y tienen que tener muchísimo cuidado. Hacemos una multiplicación, luego restamos lo que tenemos arriba y lo dividimos entre 80. Lo que nos va a dar como resultado de 50 por 0.07, 3.5 milimoles de HCl, y 30 por 0.08 nos va a dar 2.4 milimoles de NaOH. Entonces recuerden que aquí las unidades que se cancelan son mililitros, por lo tanto nos quedan milimoles. Después hacemos una resta de esto y lo dividimos entre mililitros. Recuerden que milimol en el mililitro es molaridad, lo mismo que si dijéramos mol es igual a mol por litro, volumen en litro. Por lo tanto, ya tenemos esta concentración de H. Entonces, ¿qué faltaría? Simplemente calcular el pH, que es igual a menos el logaritmo de ese número que nos dio ahí, que es 0.01375. Y si hacemos ese resultado, nuestro pH nos va a dar un valor de 1,86. Entonces ya tenemos el pH un punto antes del equilibrio. Es decir, pH va a ser de 1,86. ¿Añadiendo qué? Añadiendo
30 mililitros. Por eso hay que tener muchísimo cuidado en la titulación, porque cuando estamos titulando una sola gota nos puede dañar y se nos puede volver enseguida eso de color fucsia, que es lo que nos pasa bastante cuando hacemos estos experimentos en el laboratorio. Algo muy importante para tener en cuenta en el punto siguiente, que es en equilibrio, recuerden que la parte del protón ha sido neutralizado en la totalidad por los OH de la base. Es decir, que va a ser algo muy similar a lo que pasa con la molécula del agua cuando estamos trabajando en eso. Por lo tanto, si hacemos todos los respectivos cálculos que hayamos trabajado, si estamos similar a la molécula del agua, cuando ella tiende a el equilibrio, habíamos recordado que ella va a tener una constante de equilibrio que corresponderá a 1 por 10 a la menos 14. Por lo tanto, eso me querrá decir que como es una suma, cada uno tendrá 1 por 10 a la menos 7 para la concentración de H y para la concentración de OH 1 por 10 a la menos 7. Entonces, como nos están pidiendo el valor del pH, cuando uno haya el pH del agua, que es el menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 7, nos va a dar que el pH va a ser igual a 7. Por lo tanto, en el equilibrio, si se supone que estamos hablando de escala de pH, pues sabemos que en el equilibrio nuestro pH será un pH de 7. Para el cuarto paso, que es después del punto de equivalencia, debemos hacer algo muy similar a lo que hicimos en el punto antes de equivalencia. Es decir, como conocemos cuánto es el volumen que vamos a añadir, debemos suponer un volumen mayor a ese, es decir, ya nos pasamos de los 43. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que añadimos para el primero 60 mililitros de NaOH, o sea, ya nos pasamos porque era 40, que está en una concentración de 0.08 molar. Y tenemos entonces 50 mililitros de nuestro ácido clorhídrico, una concentración de 0.7 molar. Entonces, el procedimiento será exactamente igual, solo que cambia algo y es que ya tenemos primero, en la resta que hacemos normalmente, va a ir primero el NaOH y después el HCl porque es el que está en mayor cantidad. Entonces recordamos que para este caso la concentración de OH va a ser igual a, vamos a hacerla aquí, a los milimoles del NaOH menos los milimoles del HCl sobre el volumen total. El volumen total. Entonces, si tenemos en cuenta esta fórmula de la pasada, en la pasada estaba primero el HCl acá y el NaOH en ese lado. Entonces, vamos a reemplazar por cada uno de los valores que tenemos. Vamos a ver qué nos da aquí. Vamos a poner esta operación. Milimoles del NaOH. Recuerden que los milimoles se pueden hallar multiplicando la concentración por el volumen. La concentración el volumen que tenemos, 60 mililitros, por la concentración que es 0.08, para que quede igual será milimoles sobre mililitros. Ese es nuestro primer valor, menos, vamos a hacer el otro, que sería 50 mililitros por la concentración que es 0.07 milimol sobre mililitro. Cancelamos los mililitros y aquí nos da una operación matemática. Volumen total, tenemos 60 más 50, tendríamos 110 mililitros. Eso va a ser igual a nuestra concentración de OH. Lo que tendríamos que hacer es resolver matemáticamente esa parte de la siguiente forma. Quedando de la siguiente manera, la multiplicación de 60 por 0.08 me da 4.8. La multiplicación de 50 por 0.7 da 3.5. Todo eso dividido entre, entre 111. Esta diferencia da 1.3 dividido entre 111 me da una concentración de 1.18 por 10 a la menos 2. Esa es la concentración de OH. Por lo tanto, tengo que calcular el pOH, que es el menos el logaritmo de dicho número. Y ese valor menos logaritmo de eso me va a dar 1.93. Pero como es un pOH y necesito el pH, simplemente recuerden que 14 menos ese número me va a dar el valor que sería 12.07. Es decir, que después del equilibrio mi pH quedaría 12,07. Si se dan cuenta, subió abruptamente de aquí para acá. Por lo tanto, la gráfica que normalmente deberían hacer
es una gráfica que les voy a enseñar a hacer en Excel, va a verse como algo así. Pueden observarla de esa manera y la idea es que entre todos podamos hacer esta operación para que puedan hacer un buen informe de su práctica de titulación en el laboratorio. Para continuar con esa parte de la gráfica del ejercicio, vamos a pasar a Excel para que nos ayude a hacer esa gráfica de una manera más rápida. En este lado coloqué los volúmenes que hemos calculado cuando añadimos 0, 30, 43.65 y 60, que fueron los que nos dieron en los ejercicios. En esta parte de la gráfica voy a colocar el volumen de HCl, el volumen del NaOH, la concentración que me debe dar y el pH. Entonces, ¿cómo hago para que la concentración sea aquí? Bueno, sabíamos que la concentración en el H era 0.07, por lo tanto el pH me lo debe sacar automáticamente el Excel. ¿Cómo lo colocan? Ustedes colocan igual, signo menos, colocan log y ahí les sale el logaritmo en base 10, le dan clic y inmediatamente colocan la casilla que quieren que les saque eso. Si se dan cuenta, el 0.7 está en la letra C2, por lo tanto coloco C2 y me sale enseguida el número. Si se dan cuenta, nos dio 1.15, aquí da 1.15. También hicimos el de 30. En el de 30 había una fórmula matemática que debíamos aprendernos. ¿Cuál es la fórmula? Decía igual la concentración. Entonces vamos a multiplicar, porque tenemos que multiplicar el volumen de HCl que está en la casilla A número 8. Entonces yo coloco A8, lo multiplico, la multiplicación es el asterisco, por la concentración. ¿Cuál es la concentración del H? 0.07. Entonces esa multiplicación la voy a restar por la concentración el volumen que tengo de la base, que sería 30. Y si ustedes se dan cuenta, está en la casilla B número 8. Y eso lo multiplico por la concentración de la base, que es 0.08. Le doy dos paréntesis y enseguida cierro la operación de abajo. Para dividir, coloco el diagonal y abro paréntesis para hacer la suma de los volúmenes aditivos. Es decir, debe sumarse 50 más 30. El 50 está en el A8. Coloco A8 más el B8, que sería el otro resultado. Cierro paréntesis y doy Enter y me sale miércoles. Aquí como que, disculpa, aquí puse el punto 7, aquí es coma. Recuerden, coma. Listo, automáticamente le doy Enter y me sale el valor. Entonces, si aplico la operación del pH, que está acá arriba ubicada, yo la jalo aquí y me sale el pH enseguida en este lado, que es 1.86. Aquí lo teníamos dado que era 1.86. Entonces, si quiero este valor numérico para todos los valores anteriores, yo voy a jalar este cosito y lo voy a subir hasta acá y me sale automáticamente los demás valores del pH. Y también esto lo necesito para los valores antes del equilibrio, es decir, hasta el 40. Y por lo tanto, eso también requiero para este lado y aquí tengo en el 40. Entonces recuerden que en el punto de equilibrio la concentración es la del agua, que corresponderá a ¿qué? Vamos a ver cómo nos saldría aquí. Vamos a hacer si nos sale aquí algo. Nos da este número y este número, si le sacamos el logaritmo, nos da 17. Es raro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el agua, recuerden que la concentración es en equilibrio, es la del agua, que es 0.000007. A ver si los ceros, 1, sí, es aproximadamente, me faltó un 0, creo que me faltó un 0. Sí, aproximadamente 7, que es lo que nos daba aquí, 7.1, que es el valor que tenemos en este lado. A partir de este punto del 44, que ya nos pasamos, requeremos lo que hicimos con 60. Entonces vamos a buscar nuestro 60 por acá abajo. Vamos a recordar lo que hicimos. Igual, abro paréntesis, la concentración de lo que excede, que es nuestra base. Tenemos 60, que está en el número, en la casilla. Vamos a poner en la casilla B28 por la concentración, que es 0.08. 08. Y ahora eso lo tenemos que restarle a lo del ácido, que sería, el ácido está en la A28. Y eso lo multiplicamos por la concentración, que era 0.07. O sea, aquí lo que hicimos fue modificamos los valores uno adelante y uno atrás. Y lo dividimos por los volúmenes. Es decir, el volumen que se encuentra en A, recuerden el paréntesis, A
28 más B28. Si ustedes hacen eso, automáticamente Enter les da el valor este, y si le jalo el pH, que sería este logaritmo hasta acá, me va a dar 1.92, y eso fue lo que nos dio. Vamos a ver, creo que cometí un error. 0.08. Ok, sí, recuerden, pero aquí recuerden que este es el pOH, por lo tanto se me olvidaba que era ese número, era el pOH, teníamos que sacarle el pH a ese número. Vamos a hacérselo por aquí. El pH va a ser igual. Recuerden que aquí va a ser el número, que es el que nos dio ahí al lado, 14 menos el número que nos dio en esa casilla, que es la D28. D28. Por lo tanto, este es nuestro resultado. Si se dan cuenta, ese fue 12.07, aquí tenemos 12.07. Entonces yo necesito jalar toda esa información. Entonces yo cojo estas casillas, las jalo hacia arriba, y automáticamente cojo esta casilla y la jalo hacia aquí. Entonces tengo los valores, puedo jalarla mucho más para que tenga más resultados, y por acá también hago lo mismo, voy jalando para tener mucho más resultados y la gráfica me quede mucho más bonita. Entonces fíjense, chicos y chicas, que ya tenemos todos los datos que nos hace automáticamente el Excel. Entonces yo necesito una gráfica de volumen del NaOH, entonces voy a ponerla aquí, volumen del NaOH versus pH. Entonces, para tener esa gráfica, yo voy a colocar todos los volúmenes que tengo aquí, voy a copiarlos. Vamos a copiarlos, vamos a jalarlos aquí, pero un momentico. Usted selecciona todo. Miércoles, ¿qué hice? Disculpen, vamos a ver, uno selecciona aquí, va seleccionando todo lo que tenemos hasta el 70, control C, que es copiar, y voy colocándolos en este lado. Ahora necesito todos los pH hasta el punto antes del equilibrio, es decir, los necesito de aquí a aquí hasta el 7. Voy a copiar el número, solamente el número, entonces cuando le doy pegar aquí, solamente me sale la opción de número y se pega. Y después de ese punto, requiero copiar todos los que están acá y los coloco aquí. Control B, y tengo todos, miércoles, disculpen, quedó como pegado así. Tengo que pegar el número, control C, pegar solamente el número para que estén. Entonces, ya teniendo todos esos resultados, yo selecciono toda mi información y la selecciono y voy acá arriba donde dice, vamos a buscar donde dice insertar. Aquí sale gráficas. Entonces ustedes pueden ingresar todas las gráficas que ustedes quieren. Como quiero una gráfica de líneas, pues deben salir las gráficas de líneas, gráficos recomendados. Ustedes pueden insertar todos los gráficos que ustedes quieran. A mí me gusta este porque es el gráfico que nos piden para hallar el valor del pH. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo mi valor de pH versus volumen, y esta es la gráfica que normalmente nos piden los profesores cuando estamos realizando una titulación. Entonces, chicos, espero que hayan aprendido bastante a utilizar esta habilidad que tiene Excel para las gráficas. Ya aquí adelante ustedes pueden ponerle todo el diseño, la forma que ustedes quieran, los valores, para que quede mucho más personalizada. Entonces, después de toda esa información, con el programa de Excel nos pudo dar una gráfica muy bonita, que es la que observamos aquí. Toda esa información les puede servir de gran ayuda para resolver todos los cálculos antes de ingresar a un laboratorio cuando estén trabajando de titulación. Entonces, mis queridos estudiantes, muchísimas gracias por ver este video. Manito arriba si te gustó, suscríbete en el canal, sígueme en las demás redes sociales para estar en contacto conmigo para asesorías y demás. Y si tienes alguna duda, por favor házmela saber en los comentarios, y nos vemos en una próxima clase.